Estamos transmitiendo en Facebook del patronato. Y hemos llegado a un registro de 250 personas, entonces Armando, Filiberto, sí, ¿me escuchas bien? Por favor, quiero probar mi micrófono, si está bien. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha, sí se escucha. Perfecto. Se oye muy bien, okay, se oye perfectamente. Empezar también a la grabación en la nube. A las 6 en Hola, punto Roque, comenzamos. un saludo. Ingeniero Armando Mejía, 6:00, estamos comenzando. Ya, voy a abrir entonces la sesión para que vayan, voy a abrir la sesión para que vayan entrando los invitados. Por favor. Bien. Ya el seminario web está ahora activo. Ok. Los espectadores. Vamos a estar transmitiendo en Facebook, todo bien. Ya somos 15 espectadores más 11 en sala. Vamos a empezar. Díganme. Señoras y señores, muy buenas tardes. Soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería, y voy a tener el honor de conducir esta primera conferencia magistral organizada por el patronato de la UNI y la propia universidad, que lleva por título y tiene por tema Vacunación COVID-19, el importante rol de la ingeniería en el diseño de las vacunas. Nos acompañan en la mesa de honor y van a hacerse presentes durante el desarrollo del evento el señor rector de la universidad, doctor ingeniero Jorge Alba Hurtado, el señor presidente del patronato de la UNI, ingeniero Roque Benavides Ganosa, el doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL, quien será el expositor en esta ocasión, el ingeniero magíster ingeniero René Mitma, así como el doctor Andrés Lescano, los dos serán panelistas, y también el ingeniero César Pongo, secretario de organización del patronato. Adicionalmente, nos acompañan tres muy distinguidas personalidades conocidas por todos nosotros: los señores Carlos Neuhaus Tudela, Antonio Prato Orbegoso y Jaime Reuche. Por cierto, tenemos 250 personalidades que están participando, que se han inscrito, a los cuales realmente agradecemos por su presencia. Y este evento se está transmitiendo por Facebook, así que miles de personas van a poder apreciarlo en línea en estos instantes. Luego se va a colocar en YouTube para que otros interesados en este tema tan importante y considerando los expositores tan destacados que quieran conocer lo que aquí se dijo, puedan también acceder. Es un evento, como ya lo mencioné, organizado por el patronato de la UNI y la propia Universidad Nacional de Ingeniería. Y el orden de la reunión será básicamente el siguiente. Luego de las palabras de inicio que pronunciarán el ingeniero Benavides y el doctor Alba, vamos a tener la exposición del doctor Raúl Delgado Sayán, que será por espacio de 30 a 40 minutos. Luego los dos panelistas van a tener aproximadamente 10 minutos cada uno para intervención, y luego ustedes que están presentes van a poder también hacer preguntas. Vamos a recoger las 5 primeras preguntas que lleguen. Estas 5 primeras preguntas que lleguen, vamos a recogerlas, las leeremos para que nuestros panelistas y por supuesto también
el expositor de la conferencia pueda presentar su intervención, sus comentarios. Bien, dicho esto, vamos a proceder a iniciar las intervenciones. Es muy grato, desde luego, solicitar al ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni, personalidad nacional en todos los sentidos posibles, a que tenga bien ofrecernos las palabras de bienvenida. Por favor, ingeniero, lo escuchamos con la mayor atención. Me es muy grato darles a todos ustedes la bienvenida a este ciclo de charlas que es una iniciativa de uno de los miembros de nuestro patronato, el ingeniero Filiberto Revilla. Él ideó estas charlas porque realmente queremos llegar a todos los egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, estar en contacto con aquellos empresarios, ingenieros que trabajan en todos los campos de la ingeniería, aquellos que trabajan en el sector público. Esta es una oportunidad para estar más cercanos, todos los que estamos comprometidos con la Universidad Nacional de Ingeniería y por supuesto comprometidos con el señor rector, con el doctor Jorge Alba Hurtado, que nos acompaña hoy día, que permanentemente está en contacto, y la verdad agradecemos por ese trabajo, ese liderazgo que él lleva adelante. Agradecerle por supuesto al ingeniero doctor don Raúl Delgado Sayán, que nos va a dar esta charla magistral, ¿por qué no decirlo? Porque la verdad, con toda la experiencia que tiene, nos dará muchos datos de cómo estamos enfrentando esta crisis tan seria y cómo vamos a poder llegar a estas vacunas que tanto necesitamos. Agradecerle, por supuesto, a los señores panelistas, al ingeniero René Mitma y al ingeniero Andrés Lescano, y decirles que el patronato de la UNI fue fundado por don Alberto Benavides de la Quintana ya hace algunos años y que dedicó sus últimos años de vida a que esto realmente sea el contacto de la empresa y el mundo externo con la universidad, pero su compromiso y su agradecimiento a todo lo que recibió de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue sucedido por el ingeniero Guido del Castillo, también un hombre súper comprometido, y ahora me toca a mí reemplazarlos en este esfuerzo que por supuesto nos compromete. Yo les doy la bienvenida con todo entusiasmo y doy por aperturada esta charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por estas palabras de bienvenida tan sentidas y tan explícitas para cada uno de los que estamos presentes. Señor rector, doctor Jorge Alba Hurtado, lo escuchamos con el aprecio de todos los días. Sí. Muy buenas tardes con todos. Señor ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente del patronato de la UNI. Señor doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL y expositor el día de hoy. Señores panelistas, magíster ingeniero René Mitma y doctor ingeniero Andrés Lescano. Señor ingeniero César Pongo, secretario de organización del ProUni. También quiero saludar al ingeniero Filiberto Revilla y al ingeniero Armando Mejía, que han tenido a bien organizar este evento. Señoras y señores, celebro con mucho entusiasmo la iniciativa de organizar un ciclo de conferencias magistrales organizadas por el Patronato UNI y la Universidad Nacional de Ingeniería, que el día de hoy iniciamos. Lo iniciamos con la presentación del importante rol de la ingeniería en el diseño de las vacunas contra la COVID-19. Una de las lecciones que la humanidad ha tenido que aprender durante la pandemia es la importancia de la ingeniería, la tecnología y la ciencia en general. Necesitamos una inversión mucho más grande en ciencias y tecnologías de la salud, así como en salud pública, entendida como aquel derecho universal
e imprescriptible de todos los seres humanos, que la sociedad debe garantizar hasta el límite de lo posible, dentro de los recursos económicos y de los conocimientos que existen. En el caso de nuestra alma mater, la UNI, debemos promover la creación de especialidades que relacionen la ingeniería con la medicina y la biología en general. Durante los meses de pandemia, grupos de docentes y estudiantes han arriesgado sus propias vidas, organizándose para trabajar en los laboratorios durante semanas e incluso durante meses, a efectos de contribuir creando soluciones tecnológicas. El mejor reconocimiento que podemos darle es crear las condiciones para que sus esfuerzos no se agoten con el fin de la emergencia nacional. La comunidad académica debe fortalecer los laboratorios, institutos, carreras profesionales y facultades que estén en este ámbito. E igualmente habrá que crear instituciones nuevas donde esto sea necesario. Quiero ahora indicar que la brillante trayectoria de nuestro expositor y de nuestros panelistas en esta primera conferencia magistral demuestra que el Perú posee profesionales y académicos del más alto nivel internacional, perfectamente capaces para liderar proyectos en el sector público y en el sector privado, ante el desafío de crear dentro del Perú soluciones que puedan responder a la demanda interna, pero que eventualmente también podrían beneficiar a otros países. Quiero felicitar en nombre de la comunidad universitaria a los organizadores y expositores. Invito al público en general a seguirnos, tanto en esta transmisión del día de hoy, como más adelante a través de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras, con las cuales inauguramos esta conferencia magistral, primera conferencia magistral que organiza el Patronato de la UNI y la UNI. Viene entonces la exposición, que será ofrecida por el doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL y personalidad a quien todos conocemos. Él es ingeniero civil de la UNI y magíster en ingeniería civil en el Georgia Institute of Technology, Georgia Tech, en Atlanta, Estados Unidos. Doctor honoris causa por la UNI, medalla de oro al mérito profesional del Colegio de Ingenieros del Perú, profesor honorario de la UNI, premio Antorcha de Javic, medalla al mérito del Colegio de Economistas de Lima. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, APC, miembro del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, presidente de la Comisión de Evaluación de Presupuesto Público de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, representante de la CONFIEP ante el Acuerdo Nacional, representante de APC en el CENI para el TLC con los Estados Unidos, presidente del directorio y socio fundador de la empresa CECEL Ingenieros. Es miembro fundador del Comando Vacuna en el Perú. En el plano internacional, es miembro del External Advisory Board, directorio de asesores externos del Georgia Tech, para el periodo 2018-2024 en las especialidades de Ingeniería Civil y Medio Ambiente. En el 2018, Georgia Tech estableció el Raúl Delgado International Fellowship para que estudiantes seniors de nacionalidad norteamericana puedan venir al Perú para realizar prácticas preprofesionales. En los rankings universitarios publicados por el US News para 2020-2021, Georgia Tech figura en el ranking como número 1 en los Estados Unidos de Norteamérica en las especialidades de Ingeniería Civil e Industrial y número 2 en Ingeniería Biomédica. Doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, estamos sumamente interesados, muy entusiastas en escuchar su exposición. Por favor.
Muchas gracias. Vamos a ver si compartimos pantalla. Se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Vamos a ver si tomamos la pantalla total. Ahí está. Muy bien. Señores, señor rector de la UNI, doctor Jorge Alburtado, ingeniero Roque Benavides, presidente del patronato de la UNI, ingeniero César Pongo, secretario de organización, profesor Álvaro Montaño, distinguidos panelistas, ingeniero René Mitman y el doctor Andrés Lescano, y también un afectuoso saludo a mis colegas del Comando Vacuna, que somos varios los fundadores, nos llamamos los Tres Mosqueteros y somos 4 nada más, pero lo que nos gusta sobre todo es hacer un disclosure siempre que tenemos estas presentaciones para presentarnos como ciudadanos, sociedad civil, que en un momento dado, por allá en los meses de junio, en principios de junio, finales de mayo, estábamos muy preocupados porque todos los días escuchábamos en las noticias cuántos infectados teníamos y cuántos compatriotas lamentablemente perdían la vida, pero no veíamos un horizonte más allá del término de toda esta pandemia cuando esto pudiera ocurrir. Y gracias a al cargo que tenía en el External Advisory Board de Georgia Tech, que estaba muy comprometido en el desarrollo de la medicina moderna, siguiendo las vacunas y todos los adelantos científicos de la época, sabíamos que las cosas eran distintas y que básicamente en este caso de pandemia, las investigaciones por las vacunas prácticamente habían trascendido todo lo convencional, como vamos a ver en la presentación de otras oportunidades, y se estaban utilizando diseños donde la ingeniería prácticamente ocupaba un lugar estelar a través de esta especialidad que no es muy conocida en medios como el nuestro, pero que fundamentalmente es la que mayor desarrollo y más genera también recursos de investigación a nivel mundial para que en un futuro tengamos un horizonte de salud increíble. No solamente voy a hablar en esta exposición de vacunas en sí, sino también voy a dar una idea general de lo que estamos avanzando en ingeniería biomédica a nivel mundial, que básicamente va a trascender todos los límites que se conocen de la medicina moderna. Antes de entrar de lleno al tema de las vacunas, estaba recolectando algunos datos estadísticos de lo que ha significado esta pandemia. A nivel mundial tenemos alrededor de, nos acercamos ya a las 50 millones de contagiados. Desde que comenzó esto, tenemos prácticamente ya bordeando los 50 millones y tenemos alrededor de 1.220.000 personas fallecidas. Pero esta segunda ola prácticamente está golpeando en el hemisferio norte muchísimo más que en la primera ola, y hemos tenido un récord de contagios apenas hace unos días, el 31 de octubre, con cerca de 600.000 personas contagiadas a nivel mundial ese día, en esas 24 horas, ¿no? En cuanto a los costos económicos de lo que ha traído esta pandemia, si nosotros calculamos alrededor del 3% del Producto Bruto Mundial, estaríamos hablando de aproximadamente 2.5 trillones americanos en dólares, o lo que se llama en nuestro sistema 2.5 millones de millones aproximadamente, y en el caso del Perú tendríamos alrededor de una estimación del orden de 33.300 millones de dólares. Sí, obviamente estamos hablando de entre un 12 a un 15% de caída del Producto Bruto Interno. Entonces, es algo que realmente golpea muchísimo a la economía y a la salud de los países, ¿no? Ahora,
el tema, ustedes seguramente han escuchado y han dicho, no, todavía no existen las vacunas. Vamos a ver a lo largo de esta exposición que eso no es cierto. Las vacunas existen y existen en gran cantidad. Y en realidad lo que falta es lograr en estos próximos días, probablemente, o semanas, ya la autorización en el mundo avanzado, y seguramente lo van a lograr por la FDA en el caso de Estados Unidos y por el EMA en el caso de Europa, la autorización para que las vacunas puedan ya ser inoculadas, no producidas masivamente, porque ya están siendo producidas masivamente y hay una buena cantidad de dosis en el mundo que prácticamente están esperando estas aprobaciones. Pero ¿qué ha pasado en el mundo de las vacunas? A partir de que el año 53 en la Universidad de Cambridge se descifró la estructura del ADN, pero en ese entonces simplemente las conocíamos, pero no las podíamos interpretar porque no teníamos la capacidad de los computadores, de los ordenadores para poder realmente cargarlas y modelarlas. Simplemente sabíamos que esto ya estaba en disposición, era un gran descubrimiento, y eso abre evidentemente las puertas a que estas dos profesiones, la ingeniería y la ciencia médica, se junten para ir de la mano y avanzando. Primero, en los temas de equipamiento médico, que probablemente el ingeniero Milman conoce bastante bien, y le voy a dar a él la oportunidad para que también en sus intervenciones pueda relatarnos algo de esto. Pero fundamentalmente lo que tendríamos que prácticamente ver es que la biomédica, en realidad, dentro de la profesión, tenemos los campos de inmunoingeniería, y voy a ocuparme de eso más adelante, biomateriales y tecnologías regenerativas, la robótica biomédica, la tecnología de cáncer, la ingeniería cardiovascular e informática biomédica y el modelado de sistemas, que tiene que ver, en otras cosas, también con la inteligencia artificial. El mundo de las vacunas, como nosotros lo conocemos, viene desde lo que era en la antigüedad, el descubrimiento de vacunas, y las vacunas se descubrían después de muchas tentativas de tanteos y errores, y obviamente tenemos pues los grandes de las vacunas que ahí están. En el caso de Jenner, en el año 1796, que descubrió la vacuna de la viruela; Pasteur en el 85 para la rabia; Hafstein en el 1892 para el cólera; Madsen en el 1923 con la tosferina; Salk en el 37 con la vacuna del polio; o Max Taylor en el 1937 para la fiebre amarilla; y Manuel Elkin Portarolo en el año 1946, que es el año que yo nací, para la malaria. Entonces, ese es, ¿cómo le puedo decir? Cómo era en la antigüedad, y tomaba muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué cosas son las vacunas finalmente hoy en día? En realidad ya las vacunas no se descubren. Las vacunas se diseñan, y es eso lo que se ocupa pues la ingeniería biomédica, a partir del ADN, o en el caso de las moléculas, como el caso de virus como del ARN, que sin necesidad de que cada centro de investigación cuente con las muestras de los virus, pasan a ser investigados. Nosotros sabemos que China, por ejemplo, hacia finales del mes de enero, entregó al mundo prácticamente el ARN del COVID-19, y no necesitó enviar virus como era antes para que a partir de ahí comenzara la investigación, sino simplemente la descripción del ARN del virus, y eso lo repartió básicamente a todos los laboratorios del mundo para que comenzaran entonces ya la frenética carrera de lo que era el diseño ya de las vacunas. Entonces, ¿qué cosa es? ¿En qué consisten las vacunas? Realmente consisten en proteínas alteradas del SARS, del CoV-2 virus, que causa que el cuerpo humano genere antivirus para defender a las personas con la posibilidad de infectarse, ¿no? Estos adenovirus que se generan con estas vacunas son genéticamente modificados de manera que no desarrollen efectos negativos en los humanos. Entonces, cada centro de investigación pues
desarrolla sus prototipos de vacunas y a final de cosas va afinando para quedarse con una que es prácticamente la que lleva por las distintas etapas de las famosas fases de investigación. Este gráfico que les estoy mostrando prácticamente ha sido actualizado el 29 de octubre del 2020. Ustedes han escuchado que determinada vacuna está en la fase 3, otras están en la fase 2, en la 1. Vamos a definir qué cosa significa esto de las fases, qué cosa se trata. Aquello que figura como fase 0 o preclínica, fíjense ustedes, en este momento hay 156 proyectos de vacuna que están saliendo de la fase preclínica, que es básicamente comprobarlo en animales, para pasar a la fase que están numeradas, que son las humanas. La fase 1, en este momento hay 21 proyectos de vacuna que en realidad, ¿qué cosa estudian? El comportamiento del cuerpo humano en cuanto a generar inmunología, pero también su seguridad. En la fase 2, en este momento hay 14 proyectos de vacuna. ¿Cuál es la diferencia entre fase 1 o fase 2? Que en la fase 2 tenemos nosotros fundamentalmente, pasamos de decenas de personas en la fase 1, por si acaso les voy adelantando, la primera persona que recibió un proyecto de vacuna fue el 23 de abril, y que fue el caso de la vacuna de Oxford, conocida también como de AstraZeneca, que fue la primera persona inoculada, y a partir de ahí otros evidentemente fueron llegando bastante cerca. En la fase 2 prácticamente se afinan las cosas y se ve también una idea de la dosificación de la vacuna. En este momento tenemos 14 en fase 2, pero ya esto se inocula a centenas de personas, ya no decenas, sino centenas. Y la fase 3, ahí sí ya vamos finalmente con la eficacia a gran escala. Y ahí se utilizan decenas de miles de personas, estamos hablando con cifras de alrededor de 30,000, donde la mitad reciben vacuna y la otra mitad no recibe vacuna, y eso se llaman los placebos, que creen que reciben vacuna, pero no la están recibiendo. Y la idea es que si pasa algo, efectivamente, algunos de los que están en fase 3 se puedan infectar, inmediatamente ahí se analiza el código para ver si recibió la vacuna o recibió el placebo. Si le tocó placebo y no le tocó vacuna, en realidad es una buena noticia para la prueba, ¿no? Como lo que pasó en el caso de AstraZeneca, bueno, con el lamentable fallecimiento de un médico de salud que en realidad no había recibido la vacuna, había recibido el placebo, pero por supuesto él sabe también de que existe esa posibilidad, pero independientemente de que hubiera sido voluntario o no hubiera sido voluntario, lamentablemente la suerte hubiera sido la misma. Y finalmente se pasa a la etapa de aprobación. En la etapa de aprobación, en este momento, se ha generado por la pandemia una situación de aprobación de emergencia que fundamentalmente está orientada hacia la posibilidad que tienen los gobiernos de que pasada la fase 3 y cuando todavía se está estudiando los reportes para poder definir y darle la licencia, ya sea por la FDA, la EMA o el Instituto Regulador, en caso de emergencia, ya se puede administrar la vacuna con esa autorización. Hay 4 vacunas en el mundo en este momento que tienen esa autorización de emergencia. Aquí vemos, he seleccionado las que están en fase 2 y las que están en fase 3. Tenemos 14 vacunas en fase 2 y tenemos 10 en fase 3. Aquí quiero hacer un disclaimer importante. Nosotros escuchamos hablar de la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, escuchamos hablar de la vacuna de Pfizer, escuchamos hablar de la vacuna de Sinovac o de Sinopharma, etcétera. Pero en realidad lo que estamos escuchando son de las farmas, o sea, de aquellas que finalmente nos van a acercar la vacuna. Pero las vacunas no son diseñadas normalmente por las farmas, son diseñadas por laboratorios de investigación de las universidades. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de la famosa vacuna de AstraZeneca, esa es la vacuna que se desarrolló en la Universidad de Oxford. Si hablamos, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer,
esa vacuna se investiga y se desarrolla en el Instituto BioNTech de Alemania. Entonces, por eso vemos al costado BioNTech, Pfizer, Fosun Pharma. Si hablamos de la vacuna de Johnson & Johnson, estamos hablando realmente como investigación en el Instituto Bet de Israel. Si hablamos de la vacuna de Arcturus, estamos hablando fundamentalmente del Instituto de Investigación de la Universidad de Duke. Si hablamos de la propia Sinopharma, estamos hablando del Wuhan Institute of Biological y también del Pekín Institute of Biological. Entonces, el mensaje importante que quería darles que independientemente de los nombres que escuchamos de las grandes farmas que van a prácticamente comercializar y hacernos llegar las vacunas, en realidad son alianzas que se desarrollan más adelante en función de institutos de investigación de universidades que son básicamente las que han desarrollado estas vacunas. Esta filmina es bien importante porque aquí vamos a ver ingeniería, pero ingeniería pura, ingeniería biomédica. Voy a definir básicamente 4 plataformas de diseño de vacunas que se están aplicando en este caso. Las del lado derecho son quizás un poco más convencionales y las del lado izquierdo son ya de mayor, de otra generación de investigaciones de vacunas, que son las de proteínas y genéticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vacunas del vector viral, ¿qué cosa es lo que se hace? Se usa otro virus que no es el coronavirus, donde en una parte la modifican y le colocan algunos genes del coronavirus. ¿Para qué? Para que el cuerpo humano la reconozca y, aprovechando como vector viral ese virus que no es el coronavirus, le introducen esta parte genética para que se generen anticuerpos contra el coronavirus. Por ejemplo, en estas vacunas que están en este sector, tenemos esta de la AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, que utiliza un virus de chimpancé como vector viral. Está la de CanSino Biological de China, está la de Johnson & Johnson con Israel, que son vacunas que interesan al Perú. El Perú ha estado conversando con algunos de estos laboratorios, después les voy a hacer un resumen de eso. Las vacunas del virus entero son las vacunas más convencionales de todo lo que significa el desarrollo de vacunas, porque es el mismo virus, mismo virus del coronavirus, que básicamente por química o por calor se les vuelve inactivos, se les debilita y se les vuelve inactivos, para que en su introducción al cuerpo humano simplemente se generen las defensas del organismo. Entre estas tenemos la de Sinopharm de China, que se está aprobando aquí en el Perú, está en ensayos clínicos en el Perú. Tenemos otra de China, que es la de Sinovac, que en un momento iba a venir al Perú, pero aparentemente ya no viene. No se ha logrado comenzar con ellos. Es una vacuna que se está probando y probablemente va a ser bastante utilizada en Chile, como lo veremos más adelante. Hay la vacuna hindú de Bharat Biotech, pero estas son las vacunas que siempre se han desarrollado desde mucho tiempo atrás con el virus inhabilitado. Vamos a entrar a la parte izquierda. En la parte de abajo tenemos las vacunas que están basadas en proteínas, que en realidad lo que hacen es utilizar una proteína del coronavirus o un fragmento de esa proteína para así provocar la respuesta inmune. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la de Novavax, que es una vacuna americana, la Clover de China, que también está en estos, y muchísimas más, ¿no? De las que hemos visto en la filmina anterior. Y finalmente, las más revolucionarias, digamos, las más novedosas, son las vacunas genéticas, que usan uno o más de los mismos genes del coronavirus para así provocar la respuesta inmune. Lo interesante de estas vacunas es que usan genes del coronavirus, pero que son replicados en laboratorio. O sea, no son partes del virus, son copias del virus que se hacen de esa parte genética en laboratorio. Dentro de esas vacunas, que probablemente sean las de generación de aquí en adelante para el mundo moderno,
tenemos la famosa vacuna de Moderna, que no tiene que hacer nada con el modernismo, sino es romper palabras, que es el mode of RNA, del RNA de Estados Unidos. Es un laboratorio que se dedica a eso. Está la de CureVac de Alemania, que se está probando aquí en el Perú. Se está haciendo ensayo clínico aquí en el Perú, pero están en fase 2 y se entiende que de ahí va a pasar también a la fase 3. Está la vacuna de Arturos, que también ha sido ofrecida al Perú, que viene por el lado del laboratorio de Arturo, pero también con la Universidad de Duke, y es una vacuna que está prácticamente financiada por los Estados Unidos y Singapur. Prácticamente es la vacuna que va a utilizar Singapur. Está la famosa de Pfizer, de BioNTech. Está la del Imperial College of London. Una de las características de estas vacunas de carácter genético es que tienen requisitos bien altos de bajas temperaturas. O sea que son vacunas que uno tiene que ser bastante cuidadoso en saber cómo las va a usar, ¿no? Pero estas son en realidad las 4 plataformas principales sobre las cuales se están desarrollando esos hasta 152 que están en etapa preclínica y las otras que ya están en fase clínica para poder ser conducidas hacia una aprobación, ¿no? ¿Qué cosa pasó en el mundo con relación a la pandemia, ¿no? Cuando, por los efectos de esta pandemia, el golpe a la salud, a la economía que veíamos en los principales meses de marzo, etcétera, Estados Unidos diseña una política a través de lo que llaman ellos la Operación Warp Speed, con la Casa Blanca, y implementada por el BARDA, que es el Biomedical Advanced Research Authority, para poder anticiparse a toda esta larga espera de la aprobación por la fase 1, 2 y 3, e inmediatamente comienzan a hablar con los principales laboratorios y les dicen, te vamos a financiar, ¿para qué? Para que amplíes tus facilidades de producción y comienza a producir ya, para que en el momento en que tú estés básicamente listo para poder, ya tengamos la autorización para poder inocular a las personas, inmediatamente recibamos las dosis, ¿no? Entonces, lo primero que compromete es alrededor de 1.200 millones de vacunas con AstraZeneca, y le pide 300 millones de dosis. En ese entonces, estamos hablando de la época de abril aproximadamente, cuando recién iban a entrar los de AstraZeneca a las pruebas de ensayo clínico, etapa 1, le pide 300 millones de dosis, pensando que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, no se sabía que era para 1 o 2 dosis. Resulta que ahora la mayoría de las vacunas son de 2 dosis, y entre ellas la de AstraZeneca es de 2 dosis, entonces eso le va a alcanzar para la mitad de la población, pero no se confiaron con esto, y además también hicieron lo mismo, la misma operación con otros laboratorios. Bueno, Europa se plegó también, hizo su pedido, siguiendo igual, pero también hicieron con Johnson & Johnson importantes acuerdos con 500 millones de dólares para también tomar su seguridad, con Moderna terapéutica con 955 millones, con Sanofi de Francia dieron un pequeño aporte de 30 millones, y después con esta vacuna Novavax, que es bastante revolucionaria en su concepción, acuérdense que era la parte que estaba en proteínas, le dieron 1.600 millones de dólares como adelanto para comprometer, es decir, han comprometido una cantidad de dosis importantes para todas las posibilidades. Recuerden que estaban en la fase 1 y calcularon que alguna de ellas podía caerse durante los ensayos de la fase clínica. Entonces, obviamente, quisieron comprar varias posibilidades y en realidad las tienen todas, pero como son diseños de ingeniería y normalmente los ingenieros no fallamos, resulta que hasta el momento ya debe haber aproximadamente unas 300,000 personas en el mundo que han sido vacunadas a través de estos distintos fases 1, 2, 3 de varias vacunas, y que sepamos y que se sepa, ninguna de las vacunas
tiene efectos serios que hayan motivado que las vacunas se caigan. O sea, todas las vacunas están hasta el momento funcionando. Para ir un poco rápido, es lo mismo que hicieron los americanos, hicieron la Unión Europea, manejado prácticamente por 4 países, que eran Alemania, Francia, Italia y Holanda, que comprometieron 400 millones de dosis de AstraZeneca. También Brasil, Gran Bretaña hizo lo suyo por su lado, con prácticamente 100 millones de dosis. Y en el caso de Latinoamérica, uno de los primeros países fue Chile, que también hizo sus acuerdos, en este caso con Sinovac de China, para también estar en la primera línea cuando las vacunas entraran en fase de aprobación y fase de distribución. Aquí pueden ver un gráfico que lo publicó el Economist ya hace algunos meses, el 5 de agosto del 2020, donde en el lado izquierdo tienen la organización, los países que prácticamente hicieron estos pedidos adelantados, y en el lado derecho los laboratorios. Por si acaso debí decirlo al principio, no se preocupen de tomar fotos de las pantallas si encuentran algo de esto interesante, porque esta exposición va a estar en la UNI para que la cuelguen en cualquier momento y puedan accesarla completamente, porque lo que nos interesa a nosotros no es el secretismo, ni mucho menos. Lo que nos interesa como Comando Vacuna y en general es que todos tengan a disposición esta información, que es lo más importante que tenemos al frente, es prácticamente derrotar a la pandemia. Si no lo logramos a través de la vacuna, prácticamente no lo vamos siempre a escuchar la historia de que el virus está al costado de nosotros, ¿no? Entonces, no se preocupen, esto va a estar a disposición de todos los que quieran después obtener copia de este PowerPoint. Lo mismo publicó el diario Gestión en base a información de France 24, donde aquí tiene otra presentación, otro diseño, pero también tenemos alrededor casi de 6.000 millones de dosis que ya en este momento están comprometidas y han sido pagadas en forma adelantada por lo que han solicitado los laboratorios. Y la verdad es que esto tiene una justificación, y es que los laboratorios, para poder abastecer una cantidad impresionante de dosis, que es lo que el mundo necesitan también hacer inversiones. Entonces, por eso es que están requiriendo a los países que quieren asegurar el tener la posibilidad de accesar a vacunas prácticamente de inmediato o en primera línea, que también nos ayuden a financiar la inversión necesaria para poder llegar a esta producción. Fíjense ustedes, uno de los puntos complicados en esto es la capacidad de producción de vacunas, porque además también los laboratorios tienen que seguir produciendo las vacunas de otras enfermedades que son también muy necesarias. Un estudio de McKinsey hacia finales de agosto llega a determinar de que para el año 2020, prácticamente hacia finales de año a diciembre, han fabricado alrededor de 1.000 millones de dosis en el mundo. En el año 2021 se pueden fabricar 8.000 millones de dosis de la vacuna COVID-19, utilizando todas las instalaciones de laboratorio. Entonces uno dice, bueno, pues son 9.000 millones considerando todo el año. Ahora, todo el mundo quiere vacunarse el primer trimestre, evidentemente, que cuando se supone que estén ya prácticamente autorizadas las vacunas. Pero fíjese, 9.000 millones de dosis, en realidad, en doble dosis alcanzaría para 4.500 millones de personas, ¿no? Claro, eso es considerando todo el año 2021, desde enero a diciembre, ¿no? Pero como le digo, todo el mundo puja para estar entre el primer trimestre o parte del segundo trimestre. En síntesis, entonces, tenemos que prácticamente, fíjese, en 3 meses, la ciencia, la ingeniería y la medicina ya tienen una respuesta definitiva con relación a la vacuna del COVID-19. Necesitan autorización, pero ya tienen la respuesta definitiva. En el cuarto trimestre del 2020 ya se estima que podían comenzar a vacunar masivamente a la población si deciden usar aquello que le mencioné, que es el Emergency Act, en tiempo récord, ¿no? Ahora, ¿qué más está haciendo? Y ahí es donde
donde yo he querido prácticamente intervenir en esto. Dentro de las vacunas que se van a obtener en esta primera generación, todo el mundo está enfocado en cumplir con la seguridad y cumplir con la eficiencia de vacunas hasta un determinado punto. Los ensayos que están en este momento reportando información obtienen en una primera dosis, porque estamos hablando de 2 dosis, están llegando prácticamente hasta 60% de eficiencia, de efectividad. Y en una segunda dosis están llegando prácticamente entre 85 a 90% de eficiencia. Por eso es que todos dicen, bueno, vamos a entrar en una segunda dosis. Todavía por el tiempo no se sabe cuánto va a durar esta dosis. Definitivamente apuntan a que dure cuando menos un año o algo así, porque obviamente a lo largo del tiempo puede ir bajando, ¿no? Entonces, para la siguiente generación de vacunas, o sea, lo que viene ahora, hay una serie de instituciones, entre ellas Georgia Tech, que está trabajando lo que se llama las moléculas adyuvantes. Las moléculas adyuvantes en realidad son moléculas que ayudan a mejorar la capacidad y habilidad de los antígenos de las vacunas. ¿Para qué? Para de esta forma potenciar en forma complementaria el sistema inmunológico y con eso lograr proteger con mayor potencia a la población contra el virus. Yo quisiera tomar un par de filminas más que vamos a revisarla juntos porque quiero aprovechar esta oportunidad para que ustedes conozcan qué cosa es lo que está haciéndose además de las vacunas, cómo se está enfocando el desarrollo de lo que es la ingeniería biomédica a nivel de esta gran institución a la cual tengo el honor de pertenecer. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo en relación a mejorar lo que se llama la medicina moderna, que ya no va a ser farmacológica 100%, sino que ya se están utilizando los principios de ingeniería para realizar lo que ustedes ahora con mucha admiración van a poder tomar conocimiento? ¿Qué está trabajando Georgia Tech? Por ejemplo, en lo que es la neuroingeniería, hacia el lado derecho de la filmina, ¿no? ¿Qué cosa es la neuroingeniería? Es el uso y desarrollo de técnicas de ingeniería para comprender, interactuar o influir en la función neuronal. Las áreas de aplicación de esta especialidad dentro de lo que es la ingeniería biomédica incluye dispositivos implantables en el cerebro que pueden alterar efectivamente la función neural cuando se pierde o se deteriora. ¿Qué están enfocando acá? Incluida la pérdida sensorial y la neurodegeneración. Se está enfocando en enfermedad de Parkinson y en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Para lograr prácticamente contrarrestarlas. En lo que es tecnología de cáncer, ¿qué cosa estamos haciendo? Se emplea para desarrollar tecnologías nuevas y avanzadas para la detección temprana del cáncer, con cirugía mínimamente invasiva y terapia dirigida, ¿no? Los temas específicos incluyen, por ejemplo, el desarrollo de nuevos agentes de contraste para imágenes de cáncer molecular y celular, nuevos medicamentos para nanopartículas para terapia dirigida contra el cáncer. Estas son nanopartículas y células que le llaman guerreras, que entran al organismo para, una vez que entran al organismo, ir a destruir el tejido canceroso. Pero nada más que el tejido canceroso. No se meten con ningún otro tejido y cuando terminan su misión, o sea, prácticamente le barren los cánceres, o sea, los tejidos cancerosos, se autodestruyen ellas mismas y el organismo los elimina como elimina pues cualquiera de sus excretas y demás, ¿no? En eso se está trabajando muy activamente, en lo que también en la cirugía de cáncer mínimamente invasiva con robótica, el sistema inmune y células madres para la inmunoterapia del cáncer y herramientas de software y algoritmos para el descubrimiento de biomarcadores de cáncer y bioinformática. En la parte cardiovascular, ¿qué cosa es la parte cardiovascular? La estamos enfocando con técnicas de ingeniería, de dinámica de fluidos y de mecánica de sólidos,
para que se integren a la biología y las enfermedades del corazón, que se llaman válvulas cardíacas. ¿Cuánto queda? 3 minutos. ¡Wow! Volaré. ¿No? Entonces, bueno. Puede ser un poco más, no se preocupe. Muy bien. En la parte, esto es interesante, la parte cardiovascular, utilizando tecnologías que incluyen células madres, biomateriales, la robótica médica, ¿no? Que viene en la siguiente, la robótica médica. Bueno, lo dejo ahí, ustedes van a poder mirar la lectura de esto con detenimiento. Una cosa que es interesante, la voy a hablar después, la inmunoingeniería, pero la de biomateriales y tecnologías regenerativas que buscan comprender el comportamiento de las células y los tejidos utilizando herramientas de ingeniería cuantitativa, y la informática biomédica y modelado de sistemas, que también tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, los campos de inmunoingeniería es donde estamos fundamentalmente orientados a terapias inmunomodulares, enfoques moleculares basados en biomateriales para el desarrollo de vacunas. Ahí es donde entramos a lo que ha sido prácticamente el interés especial de esta presentación, ¿no? ¿Cómo extirpar el virus? La única forma que tenemos de ganar la guerra es erradicar el COVID con la vacuna. Lo demás, la parte preventiva o la parte de contención, etcétera, produce resultados, pero que son limitados, ¿no? Ahora, por ejemplo, no tenemos la vacuna y estamos sumamente preocupados si vamos a tener o no vamos a tener el rebrote del mes de enero o del mes de noviembre, diciembre, como sí lo ha tenido Europa, ¿no? Esto obviamente, si tenemos la vacuna, ya dejaría de preocuparnos y regresaríamos pues a nuestra normalidad de poder trabajar sin tener la preocupación de tener el virus. El costo del confinanciamiento, el Banco Central de Reserva nos indicó cuando estábamos totalmente en el lockdown, estábamos con cuarentena, que era aproximadamente 2.500 millones de dólares a la semana. Estados Unidos, como les comenté, ha invertido 4.285 millones de dólares y nosotros tendríamos que invertir alrededor de 500 millones de dólares para poder vacunar a no menos del 70% de la población y aproximadamente 350 millones de dólares en logística, que es muy complicada para llegar a inocular toda la población, ¿no? Hace poco se publicó una encuesta de la intención de vacunación y fíjense ustedes, el Perú es el 5º país en el mundo de mayor ansiedad de su población por tener la vacuna, cuando prácticamente el 80% de la población del Perú desea vacunarse, desea ya tener la vacuna. Otros países en menor proporción, y somos los segundos en Latinoamérica después de Brasil. Brasil nos gana con 88%. El primero de ellos es China, que tiene 97%, ¿no? Recomendaciones al gobierno. Bueno, el grupo público-privado de expertos, eso no existe. Finalmente no tomó esa recomendación. El gobierno decidió hacerla por su cuenta. En cuanto al plan estratégico, en este momento nosotros como comando proponíamos una iniciativa presidencial para promulgar dispositivos de emergencia que en nuestro concepto debieron salir todos juntos, pero salieron de a poquitos, incluso con decretos de urgencia, porque obviamente como las condiciones de mercado para inscribirse son de lograr colocar un adelanto de 20% a la mayoría de los laboratorios para poder realmente adquirir el compromiso. La creación de un comité especializado de vacunas COVID sí lo han hecho, pero lo han hecho solamente a nivel público, 100% no hay participación del sector privado. Y bueno, un deseo que todavía no se ha realizado mucho, que el MINSA convoque al sector privado para que también los ayude, sobre todo en un tema que es muy complicado, la logística. Tenemos que inyectar, si son 20 millones de personas, tenemos 40 millones de dosis y además las dosis están separadas durante 3 o 4 semanas. O sea, quien se pone una dosis el día de hoy tiene que regresar a fin de mes para ponerse otra dosis de la misma vacuna, ¿no? Fortaleza del Perú en inmunizaciones. Bueno, el ministerio sabe, es cierto, hace campañas de vacunación bastante efectivas, es cierto, pero lo que siempre le decimos nosotros en el Comando Vacuna es, oiga, un momentito, esta es una campaña muy especial,
porque es una campaña así realmente de varios millones de personas, 20 millones de personas por 40 millones de aplicaciones de vacuna en todo el territorio nacional. Eso es una tarea bastante mayor, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, habían algunas recomendaciones aquí, sobre todo en lo que es organización ejecutiva, cobertura asegurada y planificación anticipada. Si nosotros realmente, como nos dice el gobierno, vamos a estar vacunándonos en los meses de enero y febrero del próximo año, porque ya casi se renunció a diciembre, obviamente ya deberíamos estar primero conociendo qué vacunas nos vamos a poner, y en segundo lugar, todo lo que está puesto acá, como identificar necesidades de las vacunas, contar con los recursos humanos para poder inocularlas, las necesidades logísticas de cadena de frío, que son importantísimas para el transporte, suministros médicos, equipamiento, fortalecimiento de competencias de vigilancia y contar con un plan de comunicaciones, ¿no? ¿Por qué las vacunas tienen diferentes costos? Si ustedes están escuchando de varios laboratorios, bueno, depende pues del enfoque de los laboratorios. Algunos de ellos, como AstraZeneca, que se está vendiendo muy barata, $5, en realidad es han apostado a un mercado masivo de producción en masa. Ahora sí ya se sabe que la mayoría va a necesitar 2 dosis, el costo de oportunidad y obviamente oferta y demanda. ¿Qué significa el costo de vacunas? Por ejemplo, para que tengamos una idea comparativa, una prueba molecular estaba a $400, ahora están hablando de 300 soles. El costo de hospitalización de un infectado alrededor de 55,000 en el convenio con la clínica privada. Y sin embargo, el costo de vacunas varía desde $5 a $35. O sea, básicamente, una prueba molecular lo único que le dice a usted es que no tiene el COVID hoy, en ese momento, pero no le dice nada más. En cambio, la vacuna le va a decir a usted que usted no va a tener el COVID. Entonces, básicamente, el beneficio-costo es incomparable, ¿no? Básicamente, aquí hay un plan nacional de vacunación que acaba de ser publicado por el MINSA, que lo voy a pasar muy rápido, no tiene básicamente mucho mérito, pero en realidad, para poder terminar concluyendo, ¿qué conclusiones hay de esta exposición? Primero, que no existe ni en el Perú ni en el mundo mayor prioridad que asegurar prontamente las vacunas que pongan fin a la pandemia y regresemos a la normalidad. No hay otra cosa más importante que eso. Y para ello hay simplemente una cosa importante. Hay que comprar las vacunas. Hay que asegurar las vacunas como lo están haciendo todos los países. Nosotros en eso debo decir que no estamos al día, estamos un poco atrasados. Hemos suscrito el COVAX Facility, que es un tema promocionado por la Organización Panamericana de la Salud, pero que como tiene un portafolio de 9 vacunas, probablemente recién esté disponible para el segundo semestre del año y solamente para el 20% de la población. La vacunación en sí es una tarea muy compleja, de adquisición, de transporte, de logística, abastecimiento, distribución y colocación. La meta debe ser estar listo para diciembre y el primer trimestre del siguiente año, no más, para por lo menos generar inmunidad, en salud y servicios especiales y en la población vulnerable, mayor información transparente a la población. La población necesita saber cuáles son las vacunas. Me parece que esto se está llevando con mucho secretismo. Tiene derecho a saber, entonces, para tomar decisiones, qué vacunas hay seleccionadas, qué número de dosis, cuáles son las fechas, cuáles son los costos. Los funcionarios no deben tener miedo de tomar decisiones. Si hace falta, bueno, que involucren a la Contraloría General de la República, quizás como acción concurrente, para que les den una tranquilidad, un respaldo, porque son inversiones a riesgo, sí son inversiones a riesgo, evidentemente, pero ya un riesgo muy pequeño, ¿no? Como cuando Estados Unidos recién, antes de la fase clínica, ya estaba haciendo la compra de vacunas.
Y la pandemia nos ha demostrado muy bien, como ha dicho el señor rector al principio, nuestras carencias en todo orden de cosas, ¿no? Lo más grave es ¿no? vivir de espaldas a la ciencia y la ingeniería y de los adelantos que están en este momento transformando al mundo. Algunos de ellos muy brevemente se los he dicho en cuanto a la ingeniería biomédica. Nunca saldremos del subdesarrollo si no nos impulsamos hacia sintonizar con los avances de la ciencia. Y recomendar a la UNI, como líder de la ingeniería en el Perú, con 144 años de fundación, para que establezca la carrera de ingeniería biomédica en asociación, porque es muy importante, con una destacada universidad de medicina y que funcione en el campus de la UNI y así para que tenga el Colegio de Ingenieros, que tenga dentro de sus planes el crear un capítulo de ingeniería biomédica. Como palabra final es simplemente no desmayar en el intento de colocar el tema de la vacunación, de las últimas tecnologías en cuanto a la ingeniería biomédica y a las vacunas y a la seguridad de la población, para que sigamos adelante y mantengamos el tema de la vacuna del COVID-19 prácticamente como un tema de necesidad nacional, gratuita para toda la población, y que podamos restaurar básicamente nuestra normalidad de vida y de crecimiento y desarrollo del país. Por encima, no dejemos que otros temas nos estén distrayendo de este objetivo especial, porque no lograremos la reactivación económica, no lograremos prácticamente la seguridad de salud y de bienestar de la población si no logramos erradicar este virus. Les agradezco muchísimo la atención y quedo a disposición de los panelistas y del público asistente para cualquier aclaración que desee. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero, por este panorama que abarca lo histórico, lo actual a nivel mundial, lo peruano e incluso propuestas muy específicas para nuestro país y para nuestra alma mater. Propuestas que sin duda son de orientación valiosa para los responsables. Vamos a continuar ahora con los panelistas. La primera intervención es del magíster ingeniero René Orlando Mitma Ramírez, presidente del Comité de Tecnología para la Salud del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Es ingeniero electrónico de la UNI, máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima, magíster en Administración de Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialización en Gestión de Recursos Tecnológicos en Salud por la Universidad Católica, acá del Perú. Experto en el diseño e implementación de servicios médicos de alta tecnología como resonancia magnética, tomografía, medicina nuclear, radioterapia, angiografía y radiología en general, con experiencia en gestión de los recursos tecnológicos en salud, en el diseño de la funcionalidad clínica de los servicios médicos por especialidades, en el desarrollo de proyectos de infraestructura clínica y hospitalaria y en el desarrollo de proyectos de equipamiento biomédico. Ha sido docente y realizado trabajos de investigación en la UNI, la UPC y la PUC. Ingeniero, lo escuchamos con el mayor de los intereses. Por favor. Buenas noches, doctor Jorge Alba, ingeniero Roque Benavides, doctor Raúl Delgado, ingeniero Revilla por haber promovido este importante evento y todos presentes acá. Nosotros enfocamos la actuación de la tecnología y por tanto de la ingeniería en el sector salud basado en una trilogía. Y la trilogía es las personas,
que a veces nos convertimos en pacientes porque tenemos alguna patología. Luego vienen los médicos y paramédicos, quienes actúan precisamente en recuperar la salud de los pacientes o en mantener la salud de las personas sanas, haciendo uso de la tecnología. Y estamos viendo, por la exposición que hace el doctor Delgado, de que efectivamente la ingeniería toma cada vez más un rol protagónico en el trabajo clínico, pero no solamente eso, sino que también ahora mismo está tomando cada vez mayor protagonismo en el campo de la investigación científica. Y eso es manejo de tecnología desde la ingeniería. Y hay que decirlo, que cada vez más son sistemas sofisticados, son sistemas de alta tecnología que requieren mayor preparación, mayor investigación y mayor formación. Desde ese punto de vista, bienvenido la propuesta de crear en la universidad la ingeniería biomédica, que es la base académica de pregrado que va a permitir generar una serie de especialidades, como la ingeniería clínica, la ingeniería genética, la ingeniería hospitalaria, y me da gusto escuchar ahora que ya existe la ingeniería cardiovascular. Entonces, ¿qué estamos observando? Que la ingeniería, basada en los conocimientos científicos, prácticamente se va convirtiendo en un factor crítico de éxito en todo proceso clínico, desarrollado por los médicos, paramédicos y afines. Entonces, eso es la importancia de la ingeniería que va tomando cada vez más, y precisamente en esta pandemia se devela una serie de hechos, que como por ejemplo, ¿no?, a través de la ingeniería genética se esté desarrollando un tipo de vacuna, precisamente para combatir el COVID-19, basado en la ingeniería genética, simple y llanamente, no inyectando virus, sino que a partir de una estructuración del código genético, tomando nuestra propia célula, generar proteínas de virus. ¿Para qué? Para hacer una parte del virus y hacer de que el organismo reconozca esa parte del virus, ¿no?, construido genéticamente a partir de nuestra célula y por tanto sin ninguna posibilidad de hacer daño, ¿no?, simplemente active las defensas de nuestro organismo y empiece a incrementar la inmunidad de nuestro organismo. Ese es el principio que tiene, por ejemplo, el aporte de uno de los tipos de vacuna que se está desarrollando. Y dos de ellos precisamente ya está en la fase 3. Sin embargo, es importante decir que esta es una novedad tecnológica. Esta pandemia, esta crisis sanitaria nos ha traído una serie de innovaciones tecnológicas que hemos tenido que hacer durante estos 6, 7, 8 meses. Una revolución tecnológica. Entonces, una de esas es esta. Y qué bueno que eso se desarrolle, porque finalmente no solamente va a tener una viabilidad clínica, sino que también va a tener una viabilidad tecnológica, una viabilidad económica. ¿Por qué? Porque es una opción que va a ser rápida, por lo que hemos comentado y sabemos. Son procesos que se van a fabricar rápidamente, son seguros y sobre todo van a lograr ser baratos, porque tenemos que pensar en la sociedad. Tenemos que hacer prácticamente una especie de labor social. Y la ingeniería, por ejemplo, tiene que ver, así como cuando hemos tenido y todavía tenemos problemas de suministro de oxígeno medicinal, uno de los problemas del oxígeno medicinal, por ejemplo, es la distribución, de cómo distribuimos oxígeno que está en estado gaseoso a menos 183 grados centígrados, cómo distribuimos en los pueblos alejados. Eso es un complejo que tiene que resolver la ingeniería. No hay otra especialidad, no hay otro conocimiento, sino la ingeniería que tiene que resolver eso. De la misma forma,
cuando tengamos que distribuir estas vacunas, que normalmente tienen que estar conservados a menos 70, a menos 80 grados centígrados, ¿cómo los vamos a hacer llegar a las provincias alejadas del Perú? Entonces, la ingeniería ya tiene que ir preparando, ¿no?, toda una infraestructura tecnológica para concretar el fin supremo de la vacuna. Entonces, he ahí la importancia de desarrollar ingeniería aplicada a la salud. Por eso que es importante, ¿no?, desarrollar una base, ¿no?, académica que permita al país tener una serie de especialidades, una serie de aplicaciones hacia la salud. Sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de salud muy precario. Ya está de más comentar porque lo estamos viviendo en carne propia, ¿no?, digamos, la infraestructura de salud que tenemos actualmente. Y si nosotros tenemos que revertir, y vamos a pensar en revertir esas carencias, dado que tenemos una brecha muy grande, si nos comparamos solamente con nuestros vecinos de la región, pues necesitamos no solamente hacer una gestión de recursos tecnológicos aplicados a salud de una forma integrada, sino que también necesitamos recursos humanos, necesitamos formar más ingenieros, necesitamos formar más médicos que sean especializados en una serie de especialidades clínicas que conocemos. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer desde la óptica de ingeniería. ¿Por qué no? A ver, nosotros en un hospital, en una clínica, hacemos labor de ingeniería clínica. ¿Qué significa eso? Que tenemos que gestionar los recursos tecnológicos, ya sea de equipamiento biomédico, insumos, incluso todo lo que son los sistemas hospitalarios que soportan a los recursos que usan los médicos para atender a los pacientes. Todo eso es la gestión desarrollada por la ingeniería clínica. Sin embargo, en el país no tenemos una maestría en ingeniería clínica. Lo ideal es que tengamos magíster o másters en ingeniería clínica que se especialicen a partir de una base académica de pregrado, ¿qué mejor? De la ingeniería biomédica. Por eso es que es importante desarrollar en nuestro país esa base académica para que a partir de allí, ¿no?, tengamos especialistas ya más orientados a puntos específicos como la neuroingeniería, la ingeniería clínica, la ingeniería cardiovascular, la ingeniería genética, especialistas en biomateriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante y yo, sinceramente, saludo este evento porque permite desarrollar programas, ideas, propuestas de implementar toda una infraestructura educativa en ese sentido. Tenemos que tomar conciencia de que nuestro sistema de salud en general espera mucho de nosotros como ingenieros. ¿Por qué? Porque un hospital no es otra cosa que una infraestructura clínica. Y toda infraestructura clínica de hoy en día es de alta tecnología. Y la alta tecnología se maneja, sino de la ingeniería, desde la ingeniería, obviamente con diversas especialidades, con trabajo de especialización en diferentes disciplinas. De manera que creo que es oportuno este evento y yo también me sumo al pedido del doctor Raúl Delgado a que la UNI ya empiece a trabajar, empecemos a trabajar, porque nosotros tenemos que asumir también ese compromiso, ¿no?, de crear dentro de la universidad la carrera de ingeniería biomédica y paralelamente una maestría en ingeniería clínica, porque la ingeniería clínica tiene actuación directa sobre el manejo de los recursos tecnológicos que tenemos en los hospitales. Eso es lo primero. Y luego vendrá la ingeniería genética y las otras especialidades que nos ha comentado el doctor Delgado, pero ya como consecuencia de esa base académica que formemos. De manera que yo saludo mucho esta iniciativa y muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, ingeniero, por esta exhortación tan debidamente fundamentada a la creación de especialidades que ciertamente son indispensables. Vamos a continuar con el conversatorio, en este caso con las palabras del segundo panelista. Es el doctor ingeniero Andrés Lescano, profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, integrante del grupo Prospectiva COVID-19 del MINSA. Es ingeniero de sistemas de la UNI con un doctorado en epidemiología global y control de enfermedades en la Universidad Johns Hopkins, donde obtuvo grados de magíster en bioestadística y políticas de salud. Es profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde dirige Clima, Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud. Emerge, la Unidad de Investigación en Enfermedades Emergentes y Cambio Climático y la Maestría y Doctorado en Investigación Epidemiológica. Es profesor adjunto en las universidades de Texas, Rama Médica, Johns Hopkins, Tulane y Wake Forest, y anteriormente fue director general del CDC Perú, el Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud y asimismo integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de SUNEDO. Ingeniero, doctor, le escuchamos con el máximo interés. Por favor. Buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación a participar de esta primera sesión. Es realmente un honor y adicionalmente tengo que agradecerles por todos los recuerdos que esta reunión me trae. Me ha llevado a hace 30 años a una gran cantidad de recuerdos de la formación y del ambiente académico de la UNI que están muy arraigados en toda mi formación. Hoy día hablo como epidemiólogo y saludista, que es la carrera que vengo ejerciendo por un poco más de 20 años. Y es en cierta forma un ejemplo de lo que ahora ocurre en la ausencia de barreras interdisciplinarias. Uno hace ingeniería de sistemas y termina en salud pública o economía o finanzas o cualquier otra área y ahí se queda. Pero se formó de ingeniero y siempre es ingeniero. Y eso es lo que la UNI es. Cada vez que en estos análisis de la tendencia sobre COVID, por ejemplo, cuando hablábamos de los puntos de inflexión en las curvas, me acordaba de Carlos Arámbulo, mi profesor de matemáticas 1 y 2. Y él me corregía, porque me comunico con él por Facebook, y me hablaba de la segunda derivada en vez de la primera. Y me hacía acordar todas estas cosas tan claramente. Cuando hacemos inferencia estadística, Grimanesa Ramos, nuestro profesor en la FIS, y cuando los economistas hablan de salud, me acuerdo mucho de Pedro Atuesta, mi profesor de econometría. Todos estos recuerdos de caminar la avenida Honorio Delgado de la UNI a la Universidad Cayetano, las palabras de ustedes me hacen acordar que debería caminarla de regreso. De Cayetano hacia la UNI, con el sueño de estos programas en biotecnología, en ingeniería biomédica, que son muy importantes, ¿no? En ese sentido, la Universidad Cayetano ya ha avanzado un poco, pero siempre hay nuevas posibilidades de establecer puentes y colaboraciones, particularmente con una institución de excelencia como la UNI. Quisiera parar tal vez un poco en eso y ir al aspecto de la charla que el doctor Delgado tan brillantemente ha dado sobre el desarrollo de vacunas. Y en general reflexionar sobre la situación imprecedente de desarrollo tecnológico e investigación que la pandemia
ha forzado al mundo a realizar. Teníamos toda esta tecnología y capacidad, pero nunca habíamos estado presionados de esta forma para que en un mes, como mencionaba el doctor Delgado, el genoma del virus esté disponible al mundo. En 3 meses, el primer voluntario por el programa de Warp Speed del NIH recibiera la primera vacuna en fase 1 y todos los desarrollos que se hagan. En marzo salió publicado un breve artículo en el internet que se llamaba 10 buenas noticias sobre el COVID. Y uno de los grandes puntos que resaltaba este artículo era que efectivamente la investigación había avanzado lo que normalmente nos tomaba décadas. Y vacunas son un ejemplo de esto. Pero hay que recordar también que la investigación en salud es una de las áreas de mayor desarrollo en el mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, el gasto en salud es altísimo para, en cierta forma, pagar el costo de la investigación que se realiza en nuevas intervenciones médicas, de drogas, tratamientos, vacunas también, pero en general hay una inmensa industria de la investigación médica y curiosamente Perú no es ajeno a esto. Perú es considerado uno de los centros de mayor colaboración internacional en investigación y en investigación médica particularmente. Y en ese sentido tuve la suerte que cuando al graduarme de ingeniería ya había logrado tener este contacto con colegas de Cayetano porque siempre busqué dónde aplicar estos conocimientos de ingeniería que la UNI me dio. Y encontré en la medicina y en la salud pública la posibilidad de aplicarlos, pero tuve la suerte de caer en un nicho extremadamente nutritivo y con muchas oportunidades para alguien bien formado por la mejor universidad pública del país y con ansias de aprender. Es verdad que en el país nos faltan fondos para realizar investigación y que podríamos hacer muchas cosas más con mayor financiamiento, pero eso de ninguna forma quita la inmensa trayectoria de la investigación en el país. Y tengo la suerte de estar un poco de cerca de eso en Cayetano, pero también veo en otros egresados de la UNI como Mirko Simic, que a lo mejor los puede acompañar a ustedes más adelante en futuras ediciones de este evento, inmensos desarrollos, como una de las vacunas en fase preclínica que estaba citada en la presentación del doctor Delgado. Efectivamente, más fondos permitirían potenciar la capacidad de investigación que el país tiene, pero esto de ninguna forma debe negar el inmenso desarrollo que hemos tenido, al menos en el sector salud, a lo largo de al menos 40 años de desarrollo. Mi mentor, el doctor Bob Gilman de la Universidad Johns Hopkins, comenzó a trabajar en el Perú al principio de los años 80 y se mudó al Perú en el año 84. Vivió acá 20 años. Él fue formado por otros profesores de Johns Hopkins y vino al Perú por el interés de otros profesores de Johns Hopkins de desarrollar investigación acá en un terreno muy fructífero. Lo que Bob Gilman dejó, ahora está anclado en Estados Unidos esperando que llegue la vacuna justamente para poder regresar a Perú a continuar la investigación. Él dejó 4 generaciones de investigadores en el sector salud, más de 20 PhDs de la graduados de la Universidad Johns Hopkins, de la cual yo soy entre la primera y segunda generación. Yo soy entre hijo y nieto, porque algunos de la primera generación me formaron a mí, fueron mis mentores. Y en ese sentido, a veces nuestros colegas más jóvenes que han regresado recientemente al país
dicen que sin ciencia no hay futuro, pero a veces discrepo con ellos porque yo creo que este es el futuro. Estamos acá porque nos paramos en los hombros de gigantes hace 40 años y en eso se construyó. Y la UNI es un ejemplo también de eso. Decir que no ha habido investigación en el pasado es negar la historia de nuestras instituciones. Definitivamente podemos avanzar mucho más. Y la pandemia ha demostrado la importancia de la investigación. Pero ha habido mucho avance y eso está mundialmente reconocido en este país. Vacunas son uno de los terrenos más duros donde hacer investigación. Pese a este inmenso avance que se ha hecho en la pandemia, las vacunas, en términos del desarrollo de una investigación y el llevarla hasta el producto final, es algo de lo que es más difícil de realizar. Principalmente porque en las últimas fases uno vacuna a las personas y hay que esperar que los casos de la enfermedad demuestren la eficacia de las vacunas. Y uno, como investigador, activamente reduce el riesgo de enfermedad en las personas que se vacunan, dándoles diagnósticos, información, sensibilización. Entonces uno activamente reduce el riesgo de encontrar una diferencia y una efectividad de la vacuna. Es uno de los terrenos más duros que hay. En este momento tenemos lo que se llama vaccine hesitancy, que son las dudas ante las vacunas. Lamentablemente generadas por hace 20 años principalmente, un estudio erróneo publicado en la literatura, malintencionado y sesgado. Que Doctor, estamos en el límite del tiempo. Sí, disculpe, solo un minuto para terminar. Que asociaba las vacunas con riesgo de tener problemas de desarrollo en los niños. Ese estudio fue retractado, pero el daño que eso dejó fue terrible. Y muchas personas ahora dudan de las vacunas, pese a que son uno de los mayores desarrollos de la salud pública en toda su historia, al lado de la higiene, el jabón y los antibióticos. Me complace en extremo compartir con ustedes este espacio sobre vacunas y el impacto que tienen en el futuro. Su llegada va a ser muy importante para comenzar a acercarnos a regresar a la normalidad, pero no va a ser todo. Porque las vacunas no van a ser perfectas inicialmente, van a ir mejorando progresivamente y van a ir llegando a todos. Y por mientras tenemos que tener paciencia, optimismo sobre el futuro y continuar cuidándonos unos a los otros para evitar infectándonos en esta pandemia que nos ha quitado generaciones de las personas más valiosas de la sociedad. Gracias por la oportunidad de conversar ante ustedes. Ingeniero Delgado, doctor Delgado, qué placer escucharlo hablar. Personas que están en otros campos. Yo no me siento solo estando rodeado de médicos ahora, sabiendo que hay personas como usted que han hecho una carrera de esa forma. Gracias por la oportunidad de regresar a la UNI virtualmente. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras que nos reafirman en la esperanza. Vamos ahora a un momento adicional de esta conferencia magistral que consiste en palabras, digamos, finales, primero de los expositores, 3 minutos cada uno, y luego, primero de los panelistas, ingeniero Álvaro, cada uno, y profesor, luego profesor Álvaro, disculpe. las preguntas que vamos a escucharlas. Las preguntas, sí. Hay algunas preguntas, se las he pasado o si quiere las dicto, como prefieran. Muy bien. Hay un par de preguntas, bueno, casi toda la mayoría de preguntas han sido para el doctor Raúl Delgado. Nos ha permitido agruparlas, algunas de ellas.
hay un par de preguntas que van en conjunto. Es, ¿hasta cuándo se esperan los resultados de la dosis de prueba aplicadas en el Perú? ¿Y cuánto ha sido su costo? ¿Y cómo se verifica la efectividad de la vacuna seleccionada? ¿Puedo ayudar con esa? Bien, por favor, sigamos todas las preguntas, porque son el bloque y luego van las intervenciones, primero de los panelistas y luego del expositor. A ver si puede tomar nota. Ya comenté la primera pregunta relacionada a la aplicación de dosis en el Perú, ¿no? La segunda es con respecto a las vacunas genéticas, ¿no? La pregunta es, ¿existen ya vacunas en el mercado del tipo vacunas genéticas o las vacunas de este tipo para el COVID-19 serán las primeras en el mundo? El tema de dosis aplica para todos los 4 tipos de vacunas descritos en su presentación. ¿Cuál es la lógica de que esto se aplique con vacunas nuevas tipo las genéticas, que nunca han estado en el mercado? Es el segundo bloque de preguntas, digamos, alrededor de las vacunas genéticas, que hay mucha curiosidad al respecto. Y la tercera pregunta escogida, porque ha habido más y agradecemos a la participación de todas las personas que han hecho llegar sus preguntas, indica, toda innovación tiene el componente de investigación y producción a gran escala. ¿Cuál de estas etapas tiene el mayor costo en el caso de las vacunas COVID-19? Componente costo entre lo que es investigación y producción a escala. Si desea, le puedo repetir alguna pregunta, si es necesaria hacer alguna precisión. Muy bien, gracias. Entonces vamos a las intervenciones finales. Como dije, 3 minutos la de los panelistas y 5 minutos del expositor. Inicialmente, por favor, ingeniero René Mitma, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, aprovechando esta intervención, me gustaría comentar, sobre todo motivar a los jóvenes que están pensando seguir una carrera universitaria, ¿no? Los invocaría a que estudien ingeniería y luego apliquen la ingeniería al sector salud que tanto necesita, como manejo de recursos tecnológicos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro medio carecemos de ingenieros especializados en aplicaciones de la tecnología hacia la salud. Como comentaba anteriormente, una de las especialidades de la ingeniería que se aplica en el día a día en el sector salud es la ingeniería clínica, que es la ingeniería que actúa en la gestión desde todo punto de vista sobre los equipos que interactúan de manera directa con un paciente. Y como ejemplo puedo citar el tomógrafo, el equipo de resonancia magnética. Son equipos donde el paciente interactúa directamente. Los ventiladores mecánicos, las máquinas de anestesia, también son equipos que interactúan directamente con el paciente. Entonces, esos equipos tienen esa característica y por tanto requieren de una gestión especializada que se llama ingeniería clínica, que no es otra cosa que la especialización a partir de una base de ingeniería que idealmente debería ser de ingeniería biomédica o de ingeniería electrónica u otras ingenierías afines, pero es una especialización que tenemos que hacer, porque es lo que necesitamos ante todo en estos tiempos. Pero también hay la ingeniería hospitalaria, que tiene que atender la infraestructura que más bien soporta a los equipos que interactúan directamente con los pacientes. Me refiero a la ingeniería sanitaria para ver todas las redes sanitarias de los hospitales, a la ingeniería mecánica especializada en todo lo que son gases medicinales, climatización, ventilación en los hospitales, a la ingeniería civil, etcétera, a la ingeniería ambiental. Todas esas ingenierías especializadas hacia el campo clínico, ¿no?, conforman la ingeniería hospitalaria. Es lo que más urge hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud requiere, así como también requiere de médicos especializados en cardiología, en radiología, en ginecología, etcétera. ¿Por qué? Porque también hay carencia de ese tipo de especialidades en el país.
Si ustedes van a muchos departamentos del interior, van a encontrar que se carecen de ese tipo de especialidades. Pero, o sea, no solamente es una, digamos, una carencia de especialistas en el campo de la ingeniería, sino también en el campo de la medicina, ¿ya? Yo les puedo comentar que he participado en la implementación de infraestructura de alta tecnología, pero que lamentablemente ha estado meses sin utilizarse. ¿Por qué? Porque hacía falta de la otra parte de la tecnología, que viene a ser los recursos especializados en salud. Por ejemplo, hace falta especialistas en angiografía de cerebro, que se llaman los neuroradiólogos. Tenemos muy contados, y sin embargo, hay equipos que ya están implementados, están instalados, pero que no se usan en ese segmento del trabajo clínico por falta de recursos. Entonces, ese es digamos, el vacío que tenemos que llenar, no solamente desde el campo de la ingeniería, sino también desde el campo de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahora la invitación al doctor Lezcano, por favor. Bueno, muchas gracias. Como mencionaba, la investigación de vacunas es bastante compleja. Yo sugeriría que para hablar de vacunas, probablemente del diseño de los estudios, tal vez se necesita un poco más de tiempo para explicarlo y para entender cuánto tiempo toma realizar un estudio normalmente. Pero en el caso de estos estudios de vacunas, la duración del estudio se establece por un periodo de tiempo, 1 año de seguimiento, pero los estudios pueden determinar tempranamente la eficacia de las vacunas o su falta de eficacia basados en cuántos casos de enfermedad ocurren entre las personas que han sido, que participan en el estudio. Entonces, en ese sentido, hay planes de análisis que después de una cantidad de eventos determinan que se debe, de enfermedad, de COVID, determinan que se debe hacer el análisis de la eficacia. Y usualmente hay 2 estadios de análisis. Hay un análisis interino, temprano, para ver si tempranamente la vacuna demuestra ser eficaz o no. Y después hay un análisis o varios análisis posteriores hasta que se acaba la duración del seguimiento y ahí se determina la eficacia en forma final. Pero esto sigue parámetros de análisis estadístico bastante estricto. El desarrollo de vacunas en ese sentido es uno de los procedimientos más rigurosos que mencionaba, que existen, perdón, por eso lo mencionaba al inicio. Y por eso las vacunas son intervenciones tan seguras también. Aún si están usando tecnologías nuevas para la vacunación, las vacunas son evaluadas en múltiples etapas, como todas las tecnologías médicas, y en su etapa final se aplican a decenas de miles de personas con frecuencia, lo cual genera mucha información de la seguridad, por lo cual se sabe qué eventos ocurren cuando una persona es vacunada. No hay un poquito de dolor en el hombro en lugar de vacuna, tal vez alguna fiebre, dolor de cabeza, leves mareos, pero en general todos estos eventos son muy leves porque se diseñan los estudios para que si las vacunas presentaran efectos adversos severos asociados a su aplicación, esos eventos determinarían que el estudio de la vacuna no progrese y no se lleve a las siguientes etapas y a su eventual licenciamiento y uso en salud pública. Ahora, esto hace que los estudios de vacuna sean muy caros y que solo se realicen cuando hay un potencial mercado muy importante para su aplicación o un financiamiento muy grande. Pero este es el caso del COVID.
en el cual, por ser una emergencia global que no hemos visto en los últimos 100 años, hay ese nivel de inversión y esos esfuerzos de investigación para desarrollar estos productos tan necesarios. Y lo último, mencionar que en cada una de las fases de desarrollo de la vacuna, algunos productos no logran demostrar todas las características ideales de ser eficaces o de ser seguros. Y de todos los productos, por ejemplo, que están actualmente en fase 3, en el estadio final, no todos van a lograr ser efectivos y van a poder estar disponibles. Entonces, eso hace que el costo de desarrollo sea bastante grande, porque se tiene que financiar el costo de productos que no llevan al mercado, que son bastante costosos. Entonces, es una tarea muy grande y por eso mencionaba nuevamente que el desarrollo de vacunas es una de las áreas con más retos de la investigación en salud. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora la voz y la imagen corresponden a nuestro expositor, el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Por favor, ingeniero. Muchas gracias a todos, especialmente a los que nos han estado acompañando, a los panelistas que han tenido dos brillantes intervenciones. El doctor Lescano prácticamente ha contestado las preguntas y las ha contestado muy bien toditas. Yo no podría sino respaldar prácticamente casi todo lo que él ha dicho. Quizás complementar solamente los requerimientos que tienen las dos entidades principales que van a autorizar la masificación de las vacunas, el FDA, que es para la vacuna americana, está requiriendo demostrar un 50% en esta primera generación de vacunas, un 50% de efectividad, que en este momento prácticamente la mayoría están apuntando y están obteniendo resultados bastante mayores, y obviamente se están asegurando por una segunda dosis, ¿no? En este momento lo que yo sí conozco es que la vacuna de AstraZeneca, que por el momento ha sido dejada de lado, a mi modo de ver, inexplicablemente por el Perú, habiendo sido ya colocada prácticamente en casi toda Latinoamérica, ellos están aumentando incluso el muestreo de los 30,000 voluntarios, porque sucede lo que acaba de decir el doctor, o sea, prácticamente la gente no están teniendo todavía las infecciones que desean tener desde el punto de vista de los placebos, ¿no? Para medir incluso el grado de eficiencia. Le miden la prueba de inmunidad y están bastante bien, que es básicamente lo que se está dejando conocer. Esta vacuna tiene una cosa interesante y es de que se están probando en adultos mayores. O sea, han incorporado al adulto mayor dentro de la muestra. O sea, estoy hablando de gente que a Dios gracias para mí, pasa los 70 años, ¿no? O sea, que prácticamente me hace sentir con mucha comodidad. Y también la están probando en niños, o sea, en menores de edad. O sea, también va a dar un resultado con los niños. Es una vacuna que tiene bastante nivel de confianza. La FDA está pidiendo 50% de eficiencia. La EMA, que es la que agrupa 27 países de Europa, tiene un requerimiento incluso inferior a del 50% y simplemente está pidiendo la justificación que los efectos beneficiosos superan a los riesgos que pueda presentar la vacuna. Y eso porque estamos en la primera generación y parte de ello también implica a que en una segunda oleada, vamos a suponer que esta pues pueda durar eficientemente un año, como prácticamente todos están apuntando en una etapa inicial. La siguiente generación ya va a venir con estas moléculas adyuvantes y van a venir obviamente también en aspectos superados. Hay un tema interesante con relación a la nueva generación de vacunas genéticas, que también ha venido bastante preguntas sobre ello, ¿no?
Estas nuevas generaciones de vacunas genéticas tienen una ventaja incluso sobre las de virus, en el sentido de que como son prácticamente fabricadas de laboratorio y obedeciendo a diseños específicos, podrían más rápidamente acomodarse a alguna eventual mutación genética del virus, o sea, no en su integridad, porque no es que va a aparecer un nuevo virus completamente, sino que esto le permite con las plataformas de diseño poderse acomodar muy rápidamente hacia una nueva generación de virus que pudiera ocurrir en la mutación. Eso es más rápido que las otras vacunas que tienen el virus inactivado, donde prácticamente habría que obtener el nuevo virus y comenzar prácticamente a hacer otro tipo de estudios. Efectivamente, suscribo lo que ha dicho Willy Lescano, pero también quiero dejar una inquietud, sobre todo aquello de la formación de esta nueva carrera de ingeniería biomédica. Me hace acordar, antes haciendo un paréntesis, lo de Willy Lescano. Mi padre, por si acaso, César Delgado Cornejo, fue uno de los fundadores de Cayetano. Y mi hermano César Delgado Sayán, creo que está en las primeras promociones de Cayetano de fundado. Y como él estudiaba en Cayetano y yo estudiaba cerquita nomás en la UNI, también recorría la avenida Honorio Delgado, que también lleva el nombre de la familia, y también es pariente nuestro también, dicho sea de paso. Recorríamos, pero para juntarme con mi hermano y movilizarlos de jóvenes, no diré cachimbos, pero de jóvenes, porque estábamos muy cerca para comunicarnos y demás. O sea, tengo en mi ADN, además de ingeniero, tengo en mi ADN mucha sangre de medicina que corre por mis venas ya desde hace un montón de tiempo. En la Universidad de Georgia Tech, es un dato, fíjate, interesante, están todas las especialidades de ingeniería y muchísima investigación, ¿no? Las universidades de empuje, básicamente, yo, en la primera sesión de directorio, cuando tomé conocimiento del presupuesto de la universidad, le dije, este es un instituto de investigación que también enseña, ¿no? O sea, como que el fin primordial de la universidad era investigar. Y en los directorios, que tenemos 4 al año, a los profesores que pasan por el directorio, muchos de ellos new faculty, no se les pregunta qué asignatura están enseñando, lo que se les pregunta qué proyecto de investigación están trabajando. Esa es la óptica de desarrollo. Pero como todo se muestra en cifras, le digo, por ejemplo, la universidad tiene un presupuesto del orden de $2.000 millones anuales, de los cuales 1.150 son en investigación. O sea, prácticamente más del 50% del presupuesto es en investigación. Y obviamente están todas las especialidades de ingeniería, pero la sorpresa que les voy a dar es la siguiente: entre el 25 y el 27% va a lo que llaman el School of Biomedical Engineering. O sea, prácticamente la gran mayoría es la número 1 en dinero para investigación. Ahora, ¿de dónde viene ese dinero? Ese es un tema sumamente interesante. Ese dinero viene en un 80% del gobierno federal americano y en un 20% de empresas privadas que se han juntado, que tienen oficinas ahí, que siempre están respaldando proyectos. ¿De qué se trata? ¿Por qué el 80% viene del gobierno federal? Porque lo que se está tratando es de que esta investigación que comienza en la parte de institutos de investigación de la universidad en base a grants del gobierno americano, toda esta primera etapa de la investigación, que es sumamente costosa, la desarrollan en base a estos grants. Y cuando se tiene el producto que prácticamente ya pasa a desarrollo para masificación o para incluso perfeccionamiento, para comercialización y demás, entonces ahí se invita a los laboratorios privados a que muestren su interés, como lo hemos visto ahora en la presentación que hice en los temas de vacunas. Las vacunas no las investigaron ni en AstraZeneca ni en Johnson & Johnson, las investigaron en institutos de investigación.
pero lo que no se les permite fundamentalmente es que los costos tremendos de esta primera etapa de investigación se lo carguen ya al producto final. De esa manera, el resultado del medicamento o el resultado de la vacuna, etcétera, ya baja en nivel de autorización de costo para que pueda ser y estar al alcance de la mayoría de las personas. O sea, no sale como salen esas patentes inicialmente con costos altísimos, donde con todo derecho, obviamente, quienes la desarrollan, si es un capital privado, tratan de obtener incluso utilidad como parte de ese medicamento. Yo creo que cuando comencemos nosotros en la parte de comenzar a hacer nuestra investigación en ingeniería biomédica, sí hay que conversar realmente con el Estado peruano, y el Estado peruano tiene necesariamente no solamente que darle partida a la parte de infraestructura hospitalaria o a la parte de médicos, sino también tiene que dedicar una porción, creo yo, para apoyar a las universidades que estén desarrollando investigación en ingeniería biomédica al alcance de lo que son principalmente nuestras enfermedades endémicas, ¿no? Y mucho, por supuesto, de lo que no he podido hablar todavía, pero que sí conozco de investigación, se están orientando hacia ese tipo de patologías o de enfermedades de cáncer, de cardiovasculares y de cerebro, de prótesis inteligentes y demás. Claro, esas son de muy altos requerimientos económicos, pero nosotros creo que podríamos avanzar muchísimo en otro tipo de investigaciones y sobre todo desarrollando esto, pero sí debemos necesariamente trabajar con el Estado para que el Estado dé partidas específicas, ya no a través de Concitec, sino fundamentalmente de manera directa a determinadas carreras y determinados campos que quiera aumentar. Un gran salto que necesita dar el Perú, en otro momento podemos hablar de infraestructura hospitalaria, pero un gran salto que necesita hacer el Perú evidentemente es incorporar rápidamente dentro del desarrollo prioritario científico esto de la ingeniería biomédica. Con eso los dejo y muchísimas gracias por toda la atención y esta especial deferencia que han tenido para invitarme a esta primera conferencia, ciclo de conferencias de mi querida alma mater. Les fastidia mucho a Georgia Tech cuando yo les digo, no, mi verdadera alma mater es la UNI, por si acaso, ¿eh? Ustedes son la complementaria. Muchas gracias por todo. Muchísimas, muy reconocidos, ingeniero, por sus palabras, y qué buen ejemplo el que nos da de Georgia Tech, que como usted dice, pues hay que tomarlo y hacer algo equivalente acá en nuestro país. Vamos a concluir esta conferencia magistral, pues con las palabras de cierre y informe muy necesario de actividades del Patronato de la UNI que nos ofrecerá el ingeniero César Pongo, secretario de Organización de ProUni. Por favor, ingeniero. Muy buenas noches con todos. Señor doctor ingeniero Jorge Alba Hurtado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingeniero Roque Benavides, presidente del Patronato. Señor doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL. Señores panelistas, señor ingeniero René Orlando Mitma, doctor Andrés Lescano. Señores fundadores, junto con el doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán del Comando Vacuna, señor Carlos Neujas Tudela, señor Antonio Prato Orbegoso, señor Jaime Reuche, ingeniero Filiberto Revilla, secretario de Relaciones Públicas del Patronato, ingeniero Armando Mejía, profesor Álvaro Montaño. La verdad, estamos muy contentos y complacidos de esta convocatoria organizada y dirigida por el ingeniero Revilla y muy satisfechos con la ponencia del doctor Raúl Delgado Sayán, que nos ha brindado realmente una brillante exposición. Nos ha confirmado muchas cosas. Por ejemplo, el impacto que ha tenido en el mundo. 3% del PBI. Es una suma importante que ha afectado el mundo. Pero también nos ha traído una buena noticia. Las vacunas existen. Entonces, solamente nos queda esperar. Esperemos que quizá en el primer trimestre del próximo año empiece el proceso. También el doctor Delgado
nos ha ilustrado acerca de los tipos de vacuna que existen, lo cual seguramente lo vamos a poder revisar, repasar en la presentación y el video que se va a compartir entre todos. También algo importante que nos ha dicho, la guerra contra el COVID-19 solo se ganará con la vacuna. Así que tenemos que prepararnos. Es la vacuna el arma contra el cual podemos luchar contra el COVID-19. Ha comentado, y también lo han comentado los panelistas, la importancia de la complementariedad del conocimiento. Y eso aplica en todos los frentes. Medicina, ingeniería, y seguramente estamos hablando de la ingeniería biomédica. Pero también existe complementariedad, por ejemplo, entre un ingeniero electrónico y un ingeniero zootecnista. Es decir, el conocimiento ahora es amplísimo y lo único que tenemos que trabajar muy fuerte es en la complementariedad. Como también comentó el profesor Montaño recientemente, ¿no? Lo que nos ha comentado el doctor Sayán referente a lo que viene haciendo Georgia Tech es impresionante. Neuroingeniería, tecnología del cáncer, cardiovascular, inmunoingeniería y otras especialidades. Y los buenos ejemplos hay que seguirlos, hay que imitarlos, con las restricciones que puedan existir, pero hay que imitarlos, ¿no? Y justamente, y también los panelistas lo han comentado, la importancia de que se establezca una carrera de ingeniería biomédica con sede en nuestra alma mater, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Creo que esa conclusión del doctor Delgado es todo un reto, un desafío para nuestras autoridades y para el país. Quería mencionar también que el patronato que preside el ingeniero Roque Benavides ha colaborado en esta lucha contra el COVID-19 canalizando donaciones, como por ejemplo para protectores faciales que se han entregado al DIRIS Norte, la fabricación de 3 respiradores mecánicos que han cumplido todas las normativas y que acaban de ser entregadas para su uso. Esto complementa el enorme esfuerzo que están haciendo los alumnos y las autoridades, como lo ha comentado el señor rector. Alumnos que se amanecen en la universidad, toman desayuno, almuerzo y cena en la universidad para poder lograr esos resultados. También quería mencionar, ya para terminar, que el patronato viene colaborando de distintas maneras. Una de ellas es entregando impresora y computadora a los primeros puestos en el examen de admisión por cada facultad. Y siempre esto se hace con colaboraciones de entidades que apoyan este tipo de donaciones y todos son exalumnos de nuestra Universidad de Ingeniería. Tenemos 2 becas de 10.000 euros cada uno que se canaliza, es la beca Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia. Es otra forma que nosotros como patronato estamos colaborando. Tenemos también 2 becas de $20.000 cada uno que viene de Sauder, Perú. También tenemos 2 becas de 20.000 soles cada una otorgada por la compañía minera Poderosa. Es la beca Jesús Arias Dávila. Y este último donación o apoyo se dirige a los alumnos que concluyeron el 6º ciclo en los mejores puestos y se les acompaña con esa beca 7º, 8º, 9º hasta que terminan la carrera. Siempre que mantengan un nivel académico importante. Finalmente, como ya se ha indicado, esta es la primera conferencia de muchas y próximamente les haremos conocer la siguiente charla. De esta manera, señores, damos por concluido este evento y agradecemos muchísimo su participación. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos y será hasta la segunda conferencia magistral. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Saludo. Buenas noches. Gracias. Felicidades a todos. Gracias a todos. Gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias, Gracias por por compartir. todos. Gracias. Gracias.